practicantes de la justicia. Esto les va a gustar. ¿Qué creen ustedes que implica ser practicante de la justicia? Amar a tu prójimo. Exacto, todo eso. Mire, No dar chismes. No dar de tu prójimo. Hacer el bien y sin esperar nada a cambio. muy bien. Practicante De la justicia. de la justicia. Muy bien. Miren estos hermosos. Vamos a investigar algo. ¿Qué creen ustedes que sería la antítesis de practicante de justicia? ¿Qué es la antítesis de esto? Para poder escribirlo aquí. ¿Qué sería? ¿Y qué es antítesis? Oh, ok. ¿Qué sería? Como una antesala. No, la antítesis es como quien dice, ¿qué es lo contrario? De lo que dice aquí, ¿qué sería lo contrario? O ser injusto. No practicar la injusticia. Eso, cabal, o sea, ya ve, practicar La injusticia. la injusticia. Ujú. O sea, ahí vamos con lo que no se debe de hacer. No. Solamente quiero para que ustedes tengan en la mente qué es no ser Ok. un practicante de la justicia. En otras palabras, ¿saben qué? Vamos a tomar algunas versiones. Mildred, búsqueme en esa versión rápidamente, y usted también. Mateo 7:21. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Siga. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo les llama ahí? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad, hermano. Aquí solo hay dos grupos, hermano. Uno, ¿cuáles son? Un grupo es los practicantes de la justicia, Y nosotros. y el otro grupo es los obradores de maldad, hacedores de maldad. Yo puse ahí obradores de iniquidad. Solo hay dos grupos aquí, hermano. O somos de un grupo o somos del otro grupo. Aquí no hay de que, no, yo no soy de ninguno de los dos equipos. No, aquí solo hay dos equipos. Ahora, ¿qué palabra creen ustedes que aparece en griego allí en ese pasaje que Mildred leyó? A ver, léalo usted, hermana, en la pechita, a ver qué dice. Lea en qué versículo, en el último versículo de ese Es el 23, 23, lea, hermana. capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad. Mildred dice hacedores de maldad, imagínense. Ahora, aquí viene lo interesante de todo. ¿Qué palabra en griego creen ustedes que está escrito cuando se traduce iniquidad o maldad? En griego, dice. Anomí. Es la palabra anomía. Anomía. Esto les va a gustar. Porque aquí ya estoy terminando, hermano, pero esto es lo más impresionante. La palabra que aparece ahí, en la palabra iniquidad, que ha sido traducida como iniquidad, en griego es la palabra que aparece como anomía. Y hoy en la mañana estaba yo viendo y buscando
porque lo más interesante de todo es, hermano, que en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 23, lo que está diciendo allí el escritor, él está citando un salmo. Está citando un salmo. Miren. Dijiste que es en griego, vamos. En griego, anomían, hacedores de maldad. Mire lo que dice el Salmo 6, versículo 8. Yo lo busqué hoy en griego, en hebreo, perdón. Salmo 6, 8 es lo que está citando Mateo 7, 23. Mire lo que dice el Salmo 6, 8. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, dice el Salmo 6, 8. Entonces Mateo lo único que está declarando que Dios les va a declarar a ellos, en Mateo lo dice, ¿verdad? Pero Mateo está citando el Salmo 6, 8. Y en hebreo, que lo tengo acá, en hebreo dice, en la palabra que equivale a obradores de iniquidad, es la expresión, a ver a dónde estaba, aquí está bien, dice así, col, lo voy a escribir como suena, col, otra vez se me perdió, allá, col poalei, Mateo 7, 23. aven, col poalei aven, en hebreo. Eso es lo que equivale a obradores de iniquidad. Kol poalei aven. ¿Ok? Cuando se tradujo, voy a poner ahí. Cuando se traduce poalei aven del hebreo al griego, entonces escribieron la palabra anomía. La pregunta sería, ¿qué creen ustedes que es anomía? Porque ha sido traducida tanto en hebreo como en griego, ha sido traducida como iniquidad o maldad. Pero vamos a investigar más profundo qué verdaderamente significa la palabra anomía. Anomía significa la A es un prefijo que significa no. No, esta A es muy usada en el griego como un prefijo negativo. ¿Sí me entiende o no me entiende? Ajá. Le voy a dar algunos ejemplos que yo escribí. Mire pues, yo les quiero dar un ejemplo para que ustedes nos digan, ay, ¿qué tal si Julito se inventó esa A ahí solo para decir que aquí dicen no, tal cosa? Que esto les va a gustar, hermano. Si no les gusta, es porque ustedes tal vez son obradores de iniquidad, creo yo. Ese es el detalle. Mire lo que es ser practicante de la justicia. Por ahora estoy explicando esto primero. El prefijo a de la palabra anomía es un prefijo que usualmente se usa en griego, en muchas palabras, pero es un prefijo negativo. Como por ejemplo, la A siempre significa carencia de, no hay, o sea, algo que no se tiene, ¿ya? Carente o está privado de, ¿ya? Como por ejemplo, miren la palabra anormal. Por eso les quiero dar ejemplo para que ustedes ya después volvamos a la palabra. ¿Qué es anormal? Que algo no está bien. Alguien que está Alguien chiflado. que está... Vaya, ya ven. Ya se da cuenta. No está bien. Anormal es... ¿Qué te da risa? Compártelo. Me da risa lo que me manda Crisabel. ¿Qué dijo? Está chiflado. Chiflado. Ok.
¿Saben qué significa anormal? Significa carente de normalidad. Ujú. Alguien que está chiflado. Una palabra. ¿Va? Con la palabra correcta, sí. Ah, carente de normalidad. Que carece de inteligencia. Carece de inteligencia o de lo normal. O de De lo normal, lo que es normal. Otra palabra. ¿Estamos estudiando cuál? La A. Ujú. Afónico. Estoy afónico, decimos nosotros, ¿vale? Y a veces decimos las palabras, pero no, a veces no hemos entendido bien qué significa, ¿verdad? Estoy afónico. ¿Qué significa afónico? Estás ronco. Está ronco más de la garganta. Va, imagínense lo que nosotros Eso es entendemos. lo que entendemos. Afónico significa, siempre tenemos que ver el prefijo negativo. No, carente o privado de. ¿Se da cuenta? Pero afónico entonces. Afónico sería no voz, Ajá. sin voz. Sin voz. Ajá. Ajá, que no puede hablar bien. Ajá, no, se ha quedado Sin voz. sin voz. voz. Pero mira, ahí está lo negativo, sin. No hay, no existe, carente de, no lo tengo, no está en mí. ¿Sí me entienden? Ujú. Yo quiero que ustedes vayan analizando bien eso. La palabra ateísmo, miren. Ateísmo. ¿Qué significa teísmo? Teos, viene de teos, del griego. Teo significa Dios. Ajá. Como ateo. No, Dios. Sí, ateo, ateo. Ya. Entonces, un ateo, ¿qué significa ateo? Carece de creer. Carece de Dios. ¿Sí me entienden? Ausencia de Dios. Entonces, una persona que dice, yo soy un ateo, ¿qué está diciendo? Yo soy un sin Dios. ¿Sí? ¿Les está gustando esto o no? Yes. La palabra analfabeto. Analfabeta. ¿Quién es un analfabeta? ¿Quién no sabe Está leer? tomado. Escribir. Que no, mire, no Sabe. sabe leer o escribir. Está privado de la capacidad de leer o de escribir. Eso es un analfabeta. Pero ahí está el prefijo a. Entonces, aquí está lo interesante. Anomía. ¿Qué creen ustedes que significa anomía? Esto les va a causar ahorita un impacto. Obviamente es No. no. Inomía, Injusticia. es que ahí está. Injusto. No, ya ve, es que por eso les digo, ser practicante de justicia, ustedes comienzan a decir, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no hay que hacer esto. El problema es que solo nos ponemos a pensar en las cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer y dejar de hacer. Pero vamos a ver qué significa la palabra anomía. La palabra anomía significa, cuando la partimos en las dos partículas que tienen, en las dos partes que la forman, el prefijo a significa ¿qué? No. No. Inomía viene de nomo. Nomo. Ujú. ¿Qué creen ustedes que significa nomo? ¿Cómo dice ahí? Nomu. Nomo. ¿No le sale? No. Falta de leyes, dice. Ahí está. Desprecio de la ley Ah. compuesta con Ah. el prefijo y dice la palabra en griego. No sé cómo pronuncia. A ver. Negación. Mire. Como. Ahí está. Dice, la palabra viene del griego anomía. Ujú. Oh, ya lo encontré. Falta de leyes. Desprecio de las leyes. Diga, Beltrán. Sí, lo encontré como nomos. ¿No? Nomus, ¿qué significa? Ley, dice. Vaya. Ley. No ley. Anomía, diccionario etimológico, dice. Etimológico por la Ujú. palabra, pero vaya. ¿Qué significa anomía?
fue traducido como hacedores de iniquidad. Pero la palabra anomía, como todos ustedes lo acaban de comprobar por sí mismo, significa no ley, desprecio de la O ley. sea que no tienen ley. No saben tienen la ley. la ley. Cuando se traduce del hebreo kolpo alei aven, aquí es la ley. La ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley, hermanos? La Torah. Exactamente. Ahí la Torah. Va. La Torah. En otras palabras, no practican la Torah. Exactamente. Lo que No conocen. No conocen. No la practican, no la conocen, cualquier cosa. Ya. Pero el que no tiene la ley, Es un- son los hacedores de Esos son iniquidad. los hacedores de iniquidad. Obradores de iniquidad. O Jesus sea, Christ. una anomía. Una anomía. es una anomía. Es una anomía. Gloria a Dios. Pues sí, pero de anomías no practican la ley. No tiene nada que ver, De va. polo a polo, mijitos. Así es que Entonces, vean cómo los trajimos aquí. Si un no ley o no practicante de la ley, Dios les dice, apártense de mí. Aquí traduce hacedores de iniquidad. Y nosotros pensamos que iniquidad es ir a hacer allá lo malo. Exacto. Esos son hacedores de iniquidad. No, el que es hacedor de iniquidad es el que no guarda la ley de Dios. Ahí. Esto está excelente. esto está bonito. Ahora bien, Porque ahora sí se puede dividir bien. Ok. Ahora sí podemos entender que cuando yo les dije a ustedes, ¿qué es un practicante de justicia? O sea, amar al prójimo, hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, no hacer aquí, no hacer allá. Ok. Si alguien que no practica y no observa Torah es un obrador de iniquidad, entonces ahora díganme ustedes, ahora sí por favor, díganme ustedes, ¿quién es un practicante de la justicia? Los que practican la Torah. Entonces, hermanos, ¿qué? Gloria a Dios. Entonces, Que eso está Comentemos. claro, Julito, eso está claro porque el que practica la Torah, Ajá, el que vive la Torah, el que conoce la Torah, no va a pecar. exactamente, hermano. Entonces, Ahí ¿por qué ahí vamos. enredarlos entre que si entonces si somos justificados y qué hacemos allá y si vamos a pecar o no vamos? Sencillamente el que conoce la Torah no va a ir a pecar. Ok, muy bien. Y es el que practica la justicia. Exactamente, hermano. Mire pues, practicar. Por eso aquí queda eliminado también el decir de que o vives por la ley o vives por la gracia. Eso es mentira, hermano. sí. Es mentira porque nosotros no vivimos, digamos, no vamos a vivir en la Torah para poder recibir la justificación. ¿Qué vino primero? La justificación. La justificación a nuestras Sí, vidas. amén. Y al recibir la justificación, entonces Él nos hace practicantes De de la la Torah. Torah. Pero no es de que nosotros vamos a vivir la Torah para poder ser practicantes De la justicia. de la justicia. Para ser justificados. Para ser justificados. Porque ese es todo el problema del mal entendimiento de lo que es la ley de Moisés, la Torah y de lo que es la gracia. Eso es lo que Pablo Sí. se desgastó enseñando. Tú no vivas la Torah para ser justificado. Tú primero eres justificado y Él te hace vivir La dentro Torah. de los mandamientos de Dios. La Biblia lo dice, hermano. Y lo vamos a leer, lo vamos a buscar para que ustedes vean que yo no me estoy inventando absolutamente nada. Oiga lo que dice, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida después de que nos hace justificados? Oigan esto. Miren lo hermoso que dice aquí. Vamos a ver, ¿por qué no hemos entendido estos versículos nosotros, hermanos?
Voy a leerlo desde el 17 porque ahí dice quién está hablando aquí. Oigan esto, man. Di por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, yo recogeré de los pueblos, mire, recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré, mire, ¿quién está hablando aquí? El que da las cosas. Y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Mire. Y quitaré el corazón de piedra, hermano, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas. ¿Qué es la Torah? Igual que es la ley, que es, aquí es lo que dice, para que anden en mi ley, en la Torah, en mi Torah, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ese es el pacto de Dios. Ellos serán a mí por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Génesis capítulo 15 con Abraham. Ese es el único pacto que Dios ha hecho. Y aquí dice que el único pacto que Dios ha hecho con la humanidad es que Él quitará el corazón de piedra que nosotros tenemos y pondrá un corazón de carne. Y hará que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos, para que los guardemos. Amén. ¿Cuál es la cita? Ajá, Génesis 15 lo podemos buscar también, para que ustedes vean que, ¿Cuál fue? que aquí todo debe de ser constatado. La que acaba de La que leer. acaba de leer. ¿Cuál Ajá, fue la el que acabo de leer es Ezequiel 11:20. Perdón, era Génesis 17. Yo seré a ti, en Génesis 17 está, lea todo el capítulo 17 para que ustedes entiendan. Génesis 17. Ajá. Por lo menos empecemos a practicar la Ahí sí ya le creo, ahí ya vamos comenzando a entender las cosas. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora dígame, ¿cómo vamos a entender nosotros eso si solo ahí solo dice obradores de iniquidad? Como dijo el etíope con Felipe, ¿cómo lo íbamos a entender si nadie nos enseñaba? Que eso es enseñado, eso es. Claro. ¿Con qué razón, hermanos, nosotros despreciamos la ley de Dios, hermano? Pues, ¿Con qué razón nosotros a la ley de Dios la tenemos tirada? Y lo peor de todo que decimos es que nosotros, fíjate, ¿de dónde ha sacado el cristiano que es que hay leyes ceremoniales y leyes morales? Eso ya es cuestión de ir tratando la manera de justificar nuestra vivencia de la no Torah. Comer cerdo es rico, comer camarones es rico, ¿no? La comida preferida de mucha gente. Hoy vas a demostrar a ver si eres un practicante de la justicia o eres un practicante de iniquidad. Y a veces lo mezclan. Lo mezclamos. ¿Por qué? Porque decimos, es que nosotros las leyes ceremoniales ya no guardamos, solo las leyes morales. Lo único que, ¿por qué? Porque las leyes ceremoniales son después de los 10 mandamientos, entonces comienzan las leyes ceremoniales. 613 mandamientos, hermano. Pero nosotros los cristianos solo guardamos los 10 mandamientos, pero ni los 10 mandamientos guardamos. Ni el primero. Sí, no, pero se intenta guardar, pero digamos que si los estamos haciendo, entonces decimos ahí, pero el sábado no se guarda. El sábado, ¿y de los 10 cuántos guardas? Porque habría que preguntar, tú dices que guardas los 10, pero ¿y de los 10 cuántos guardas? 9, porque el sábado que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces si un día de esto se me ocurre a mí no guardar otro, entonces lo voy a buscar la excusa para poder no guardar eso. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas días largos en la tierra. No, pues es que mi papá me abandonó y mi mamá esto, mi mamá lo otro, entonces, y la Biblia dice que tal cosa y tal cosa, entonces mejor no lo tengo que honrar.
Pero es que el problema es que que decimos que estamos en el tiempo de la gracia y ya la ley era para el tiempo el antiguo. tiempo antiguo, ese es el problema. Entonces, si la ley era para el tiempo antiguo, miren qué cosa, pues, hermano. Dicen que la ley era en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la gracia en el Nuevo Testamento. Ok. Mateo es él es el primero que está aquí de este lado en el comienzo del Nuevo Testamento. Me voy a ir casi al último del Nuevo Testamento para ver si es que en el Nuevo Testamento no hay que guardar la ley. ¿Hay que guardarla o no hay que guardarla? Vamos a ver. Hebreos. Parte del Apocalipsis. Y en esto sabemos, hasta en Primera de Juan me voy a ir, que está casi al último. Como quien dice, es que la gente, como dice mi suegra, la gente dice de que la ley es acá y aquí ya no es la ley, es la gracia. La ley es aquí y aquí ya no es la ley, es la gracia. Entonces miren en dónde voy a leer esto yo, para que vean que no les hago marufia. Miren en dónde lo voy a leer. Aquí ya no debería de haber ley, ni mandamientos, ni estatutos, ni ordenanzas, ni nada, ¿verdad? Aquí ya no debería de haber eso. Miren, abro la Biblia allí y leo en Primera de Juan capítulo 2 y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos su ley. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, hermano. El tal es un obrador de iniquidad. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, por eso les dije yo hoy al principio de la clase, el guardar, ¿qué dijo hermano Beto? Toda. Pero nosotros, solo el Nuevo Testamento. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que está en Él no comete pecado. Mire cómo la Biblia se entrelaza. O aquí dice que, y en esto sabemos que estamos en Él. El pasaje allá en Primera de Juan 3, vamos a volver a lo que dice, mire, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero el que permanece en Él no peca. ¿Y quiénes dicen que son los que permanecen en Él? Los que guardan. Los practicantes de la Torah. Hermano, yo no le estoy mintiendo, hermano. Por eso le digo. ¿Ah? Está comprobado. Está comprobado. Espérenme, voy a volver a decir esto, hermano. Miren, vamos a Primera de Juan. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y quién es el que no peca? El que ha sido justificado. El que permanece en Él ha sido justificado. Vamos a Primera de Juan capítulo 2 y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, ha sido justificado. En esto sabemos que estamos en Él. ¿Y quiénes son los que están en Él? Los que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su ley. Amén. Por eso le digo, hermano, que ni guardamos ni siquiera el mandamiento que resumió. Hay un texto que dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Ese. Y Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda... ahí eso hay que estudiarlo. Sí. Porque en un pasaje dice 3 y en otro pasaje dice 4. Entonces, y el segundo dice Dios, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le digo, si no hacemos eso, no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Miren, ahí hay dos cosas, hermano. Ahí Dios dijo 2 mandamientos. Entonces el cristiano dice, solo esos 2 hay que cumplir. Amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Lo que él no entendió, lo que el cristiano no entiende, es que en esos 2 está toda la Torah. Exacto. Porque ¿cómo lo vamos a amar a alguien si Por eso no se conocemos? despreocupó de los demás. De los demás, exacto, ¿se da cuenta? Lo contó en esos 2. Cristo lo contó en esos 2. Acuérdense que yo les dije a ustedes que una vez a Gilel se le preguntó y se le dijo, explícame la Torah en cuanto yo esté parado sobre un pie. Y él se paró en un pie. Y Gilel le dijo, él resumió toda la Torah en una frase nada más. Y Gilel fue y le dijo, no hagas a tu prójimo
lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ahí estaba toda la Torá, según Gilel. ¿Ya? Dijo todo lo que quiero ¿Ah? contigo, Y luego viene a Cristo y dice, Gilel estuvo muy cerca, Gilel de pegarle en el mero 100. Gilel dijo, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Cristo vino y dijo, fue aún más allá y dijo, hazle a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. Eso es totalmente impresionante, diferente, ¿ya? Gilel dijo, no le hagas. En otras palabras, deja como está. Cristo viene y dice, no. No te hagas el ciego, no te hagas el tonto. Practica la justicia. Haz con tu prójimo como quieres que te hagan a ti. Entonces, eso mismo que hizo Gilel, al resumir toda la Torá, Cristo viene y resumió toda la Torá. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Ahí se encerró toda la Torá. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, vamos a guardar todos los mandamientos de Dios. Y si amamos a nuestro prójimo, vamos a guardar todos los mandamientos que Dios nos ha mandado, que guardemos a nuestro prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás en la casa, no codiciarás esto, honrarás a tu padre y a tu madre, no harás daño, no harás esto, no robarás. Eso es amar al prójimo. Pero si yo le robo algo al hermano, no lo estoy amando. ¿Se da cuenta, hermano? Y es que ahora, Julito, lamentablemente en las iglesias como que se han enfocado más en que si no soy adúltero, ni fornicario, ni robo, ni borracho, porque el borracho es el pecado más visible que se mira. Entonces dicen, no hago esto, ya yo estoy bien. Y se descuidan de algo que Jesucristo lo dijo, lo encerró en 2 palabras y ahí se acabó todo. Y encerró todo. En otras palabras, lo que Cristo dijo, ¿cuál mandamiento es el más importante? Amar a Dios. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y aquel dijo, ok, solo 2 tengo que hacer ya. Y lo que Cristo le dijo es, si amas a Dios, miren, se lo voy a explicar aquí para que ustedes entiendan qué hermoso lo que Cristo hizo. Miren pues, aquí hay 10 mandamientos, ¿ok? Y aquí están, por todos, 613 enseñanzas, vamos a poner mejor, porque ley significa enseñanza, para que ya le comencemos a quitar el miedo a esta palabrita. Aquí hay 10 y aquí están el resto, ¿verdad? Por todos, 613 mandamientos, ¿ok? Viene alguien y le dijo a Jesucristo, Señor Jesús, de todos estos, ¿cuál es el más importante? Y vino Cristo y le dijo lo siguiente. Bendito sea Dios, que Dios nos ayuda, hermanos. Miren, y vino, y solo Dios le dio, Dios, Cristo, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué parte usted no entiende allí? No, está bien claro. De todo. Toda la ley es importante. Acuérdense que la Biblia dice. Entonces, hermano, ¿cómo explican ustedes el pasaje aquel que dice? Y lo voy a encontrar. Lo hiciste bien excelente porque si lo hiciste, así como lo hiciste, prácticamente ahí está la casa completa. Oh, ya. Sí. Muy bien, muy bien, mi amor. Se ganó otro abrazo. Se ganaste otro abrazo y un beso, ahorita te lo doy. ¿No? Miren pues, hay un pasaje que dice así, óigame. Mira lo que dice esto, pues. Mira lo que dice esto, y con esto terminamos, hermano, ya no. Oiga lo que dice esto. En el 19. Aquí está hablando de la ley, hermano. De la ley, de la Torá, está hablando aquí. Y de una vez se lo anticipo. Oiga, dice, no penséis que he venido para abrogar. Fíjense, entonces ahí nosotros venimos a terminar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Cumplir, no hay que entender que Él vino a cumplir todos los mandamientos. ¿Saben qué significa cumplir? Ahí en la palabra en griego, significa llenar. He venido a llenar la ley.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hermano, ni una jota, ni una tilde. Aquí dice así, pero aquí en griego no dice así, ni mucho menos en hebreo. En hebreo dice ni una yod, ni un kot. Otro día les explico qué significa eso. Pasará de la ley, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una espina de la yod pasará o se cumplirá, dice, de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, ponga atención, hermano, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, hermano. Mas el que los haga, practicante, aquí pudiera decir, mas el que practique la justicia será llamado muy grande en el reino de los cielos. Y yo le hago una pregunta, ¿usted quiere ser llamado pequeño en el reino de los cielos o quiere ser llamado grande en el reino de los cielos? Grande. Entonces comience a practicar la justicia. Amén. Y la justicia de Dios es La Torah. la Torah. Es que en otras palabras, la Torah es como hacer un edificio. Y primero se hacen las bases, todo lo todo claro, es que eso es. Eso todo es. lo que va a asegurar ese edificio, así viene siendo la Torah. Ay, no, hermano. Voy a leer un versículo, no del Antiguo Testamento, porque si la ley solo fuera buena en el Antiguo Testamento, entonces solo en el Antiguo Testamento hubieran versículos que digan que la ley es mala, o que la ley es buena en el Antiguo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento no deberíamos de encontrar nosotros esos versículos. Y mire lo que dice 1 Timoteo, que es un libro del Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 7 dice, voy a leer, del 7 dice, o del 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley, miren, en la Torah, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué está diciendo ahí? Que si sabemos para qué es la ley, nosotros podemos vivir en la ley. Con conocimiento de lo que es la ley, podemos vivir en la ley. Porque no vamos a buscar ser justificados por la ley. Porque por la ley ningún ser humano se justifica. Es por la gracia de Dios que nos justificamos, y Él al justificarnos nos hace practicantes de la justicia. Practicantes de la justicia significa que vamos a comenzar a ver que la ley es buena. Sí. La ley no es para salvación, la ley es para bendición de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Guarden mi ley, guarden mis estatutos, y yo os bendeciré en la tierra. No tendrán necesidad de nada, no pedirán prestado a ninguna nación. Las naciones os pedirán prestado a ustedes. Hagan todo esto y yo los bendeciré. No dice yo los salvaré, no dice, porque Dios, sabiendo cómo iba a ser salvado el mundo por medio de Jesucristo más adelante, Él les dijo, mientras viene Cristo, yo quiero que ustedes sean ejemplo de las naciones, y para que sean ejemplo de las naciones, yo deposito sobre ustedes mi ley, y si cumplen mi ley, yo los bendeciré en esta tierra, y después vendrá quien nos dará a nosotros la salvación. La ley no compite con Jesucristo.